El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, dejando caer una sombra tenue sobre la base. Llevaba varios meses destacado en Fort Carson, Colorado, una instalación militar enorme, rodeada por vastos campos y bosques que parecían interminables. El ambiente aquí siempre tenía una atmósfera extraña, como si la naturaleza se detuviera a observarnos mientras realizábamos nuestras tareas diarias. A lo largo de mi tiempo en el ejército, había aprendido a acostumbrarme a la rutina, pero algo cambió la noche en que lo vi por primera vez. Al principio pensé que solo era un error, una sombra mal interpretada por el cansancio, pero pronto todo cobró una dimensión mucho más siniestra. Era una patrulla nocturna, la última de la semana. Mis compañeros y yo caminábamos en silencio alrededor del perímetro exterior de la base, siguiendo la misma ruta de siempre. La luna estaba alta en el cielo, proyectando largas sombras sobre los edificios y el terreno baldío que nos rodeaba. La luz de las lámparas perimetrales apenas alcanzaba a iluminar lo suficiente para ver unos pocos metros más allá. Mientras caminábamos en formación, mis pensamientos se desviaban a mi vida fuera de la base. Mi familia, mis amigos, los años que habían pasado desde que me alisté. Estaba tan absorto en mis pensamientos que casi no lo noté al principio. Pero algo, en el rabillo de mi ojo, captó mi atención. ¿Viste eso?, pregunté, deteniéndome en seco. Mi compañero, que iba a unos pasos detrás de mí, se giró con el ceño fruncido. ¿Ver qué? Allí, señalé hacia el borde del campo abierto, más allá de las barracas. Creí ver a alguien corriendo. Él escudriñó el horizonte, pero no parecía haber nada. Todo estaba en calma, solo el viento suave soplaba a través de los árboles. Me encogí de hombros, sintiendo una ligera incomodidad en el estómago. Tal vez era mi imaginación. Había estado despierto durante muchas horas y el cansancio jugaba trucos en mi mente. Seguimos adelante, pero la sensación de que algo estaba fuera de lugar no me abandonaba. Media hora más tarde, mientras hacíamos otra vuelta en la patrulla, lo volví a ver. Esta vez no fue solo una sombra. Era un niño. Un niño pequeño, de no más de 10 años, corriendo en círculos justo al borde de la base. Mi primer instinto fue gritarle, decirle que se detuviera, que estaba en una zona restringida, pero algo en mi interior me hizo callar. El niño no parecía estar jugando o explorando. No, él corría de manera constante, como si siguiera una ruta preestablecida, una y otra vez, siempre en el mismo círculo. Me acerqué, mi mano sobre el radio, listo para llamar refuerzos si era necesario. Cuando estuve a unos metros de él, desapareció. Así, sin más, como si nunca hubiera estado allí. Pero las huellas en el suelo contaban una historia diferente. Había pisadas, docenas de ellas, todas marcadas en la tierra seca, formando un círculo perfecto. ¿Viste eso?, volví a preguntar a mi compañero, esta vez con un tono más serio. No vi nada, hombre, estás cansado. Vamos, terminemos esto y volvamos a descansar. Intenté convencerme de que tenía razón, que solo era el agotamiento, pero no podía ignorar las huellas. No podía sacarme de la cabeza la imagen de ese niño corriendo en círculos. Esa noche, cuando volví a mi cama, apenas dormí. Las siguientes noches, cada vez que me tocaba patrullar, buscaba al niño. No se lo mencioné a nadie más. No quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Pero lo veía, siempre en el mismo lugar, siempre corriendo en círculos. Intenté detenerlo en varias ocasiones, pero cada vez que me acercaba, él desaparecía sin dejar rastro, excepto por las huellas que continuaban multiplicándose en el suelo. Finalmente, una noche, decidí que ya no podía más. Si esto era alguna broma, un truco de mi mente o algo más siniestro, necesitaba respuestas. Salí solo, sin avisar a nadie. Era medianoche y el aire era frío, casi cortante. Caminé hacia el lugar donde solía verlo, mi linterna en mano, iluminando el suelo delante de mí. Y allí estaba él, corriendo en círculos, exactamente como las veces anteriores. Pero esta vez, cuando me acerqué, no desapareció. Se detuvo. Dejó de correr y me miró fijamente. Su rostro estaba oculto en la sombra, pero pude sentir la intensidad de su mirada, como si estuviera observando cada uno de mis movimientos. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblando un poco. El niño no respondió. En lugar de eso dio un paso hacia mí, y luego otro. Sentí que mi corazón se aceleraba. Algo no estaba bien. Intenté retroceder, pero mis pies parecían anclados al suelo. ¿Qué haces aquí?,
Volví a preguntar, esta vez más desesperado. Finalmente habló, pero su voz no era la de un niño. Era profunda, gutural, y resonaba en mis oídos de una manera que me heló la sangre. No puedes detenerme, yo siempre corro. Antes de que pudiera reaccionar, el niño se desvaneció una vez más. Las huellas seguían allí, pero el lugar donde estaba parado estaba vacío. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Algo estaba mal, profundamente mal. Al día siguiente, decidí contar lo sucedido a mi superior. No podía seguir ignorándolo. Le expliqué todo lo que había visto, pero como era de esperar, me miró con escepticismo. «Has estado bajo mucha presión últimamente», dijo. «Quizás deberías tomarte un par de días libres. Descansa un poco». Quise insistir, pero no servía de nada. Sabía lo que había visto, pero nadie me creería. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. El niño seguía apareciendo, cada vez con más frecuencia. A veces lo veía incluso durante el día, corriendo en círculos alrededor de la base. Las huellas en el suelo nunca desaparecían, y el círculo en el que corría parecía volverse más profundo con el tiempo, como si estuviera desgastando la misma tierra con sus pies. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido afuera de mi ventana. Al asomarme, lo vi nuevamente, corriendo en círculos, pero esta vez más cerca de los barracones. El círculo que trazaba en el suelo era perfecto, como si siguiera una rutina establecida. Mi corazón latía con fuerza, y una sensación de impotencia me invadió. Al día siguiente, ya no podía soportarlo más. Decidí ir al archivo de la base, buscando cualquier registro que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Pasé horas revisando informes, pero no encontré nada. Hasta que vi una pequeña nota en los registros de incidentes antiguos. Hace muchos años antes de que la base fuera lo que es hoy, un niño había desaparecido cerca de aquí. Según el informe, el niño había sido visto corriendo alrededor de una zona que, en ese entonces, no estaba tan urbanizada. Se decía que corría en círculos sin motivo aparente, hasta que un día, simplemente, desapareció. Nadie lo volvió a ver, y su caso se cerró sin ninguna explicación. Las piezas comenzaron a encajar. Ese niño, el que había visto durante semanas, no estaba vivo. Era una manifestación de algo mucho más oscuro, algo que no debería estar allí. Esa noche, tomé la decisión de enfrentarlo una vez más. Salí de los barracones a medianoche, armado solo con una linterna y el valor que me quedaba. Cuando llegué al lugar donde siempre lo veía, allí estaba, corriendo en círculos. Pero esta vez, algo era diferente. El círculo en el suelo no era solo una marca en la tierra. Era profundo, casi como si fuera una fosa. El niño se detuvo, me miró, y su rostro, por primera vez, fue visible. Estaba vacío, como si no tuviera alma, solo un casco de lo que alguna vez fue humano. «¿Por qué corres?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. «Porque no puedo detenerme», respondió, con esa misma voz que parecía resonar desde las profundidades. Y luego, desapareció, dejando tras de sí solo el círculo, ahora convertido en un agujero oscuro y profundo en la tierra. A la mañana siguiente, las huellas ya no estaban. El niño no volvió a aparecer, pero el agujero en la tierra seguía allí, como un recordatorio de lo que había ocurrido. Nadie más lo vio, y con el tiempo, la tierra lo cubrió de nuevo. Pero yo sabía que en algún lugar, el niño seguía corriendo, y que siempre lo haría. Llegué a Fort Lewis recién salido del entrenamiento básico. Siempre quise ser soldado, algo en la disciplina y en la estructura militar me llamaba, como si el orden de una vida reglamentada fuera la cura para una mente inquieta. Me adapté bien al lugar, a la rutina, a los horarios estrictos. Los días eran largos, pero el tiempo en la base tenía un extraño sentido de permanencia. El aire siempre olía a humedad, como si la lluvia estuviera a punto de caer, y el cielo nublado de Washington daba la sensación de que la tormenta se avecinaba en cualquier momento. Estaba a cargo de supervisar a los reclutas en el campo de entrenamiento, y pasaba la mayor parte de mis días en la pista de obstáculos, gritando órdenes, asegurándome de que todo funcionara como debía. Todo iba bien hasta la primera vez que lo vi. La lluvia comenzó a caer de repente, como lo hacía siempre allí, pesada y sin previo aviso. Los reclutas ya estaban acostumbrados a entrenar bajo el agua,
así que no detuve la sesión. Fue en ese momento, entre las gotas que caían sobre mi rostro y las voces apagadas de los soldados en la distancia, cuando noté algo extraño en el horizonte. En medio del campo abierto, justo al borde del área de entrenamiento, estaba de pie un hombre. No debería haberme sorprendido. Fort Lewis es un lugar activo. Hay gente que va y viene todo el tiempo. Pero había algo en su postura que me inquietaba. Estaba completamente quieto, sin moverse, mirando hacia el campo como si estuviera observando. Su figura se perdía un poco entre la cortina de lluvia, pero estaba seguro de que lo veía. Me limpié los ojos y volví a mirar. Allí seguía. ¿Alguien ve a ese tipo?, pregunté a un compañero que estaba a mi lado. Él siguió mi mirada, pero después de unos segundos, negó con la cabeza. «No veo nada. ¿De qué hablas?», respondió encogiéndose de hombros. Lo dejé pasar, pensando que tal vez la lluvia me había jugado una mala pasada. Pero cuando volví a mirar, el hombre ya no estaba. Desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, cuando finalmente me retiré a mi barraca, intenté convencerme de que había sido una ilusión. La lluvia, el cansancio, una sombra proyectada de algún equipo en el campo, cualquier cosa que pudiera justificar lo que vi. Pero en el fondo de mi mente, sabía que algo no cuadraba. Pasaron unos días sin incidentes, pero la imagen de ese hombre se mantenía en mi cabeza. Entonces, volvió a llover. Y lo vi de nuevo. Esta vez, no me quedé quieto. Dejé lo que estaba haciendo y caminé hacia donde estaba. La lluvia golpeaba mi rostro, pesada y fría, pero no me detuve. Sin embargo, a medida que me acercaba, el hombre seguía sin moverse, como si no notara mi presencia. No pude distinguir su rostro. La lluvia lo envolvía en una especie de niebla que lo hacía parecer más una sombra que una persona. Y justo cuando estaba a pocos metros de él, desapareció. Me quedé ahí, parado bajo la lluvia, confundido y con el corazón acelerado. No había ni una huella en el suelo, nada que indicara que alguien había estado allí. Regresé al campamento con una sensación de incomodidad clavada en el pecho. No le dije a nadie lo que había visto. Con el paso de los días comencé a obsesionarme con las lluvias. Cada vez que el cielo se oscurecía y las nubes amenazaban con abrirse, sentía una tensión creciente. No era solo miedo, era una sensación de anticipación, como si supiera que iba a verlo de nuevo. Y lo vi. Cada vez que llovía, el hombre estaba allí, en el mismo lugar, de pie, inmóvil. A veces lo observaba desde lejos, intentando mantener la calma. Otras veces intentaba acercarme, pero siempre desaparecía antes de que pudiera llegar a él. Fue entonces cuando empezaron los sueños. En ellos me veía a mí mismo caminando hacia el campo en plena tormenta. Pero esta vez, cuando llegaba al lugar donde él estaba, su rostro se volvía hacia mí. No era un rostro humano, era una máscara de angustia y vacío, como si su piel estuviera estirada sobre un cráneo delgado y sin ojos. Me despertaba cada vez al borde de un grito, empapado en sudor. Una noche, después de otra tormenta, decidí hablar con uno de los soldados más veteranos, alguien que había estado en Fort Lewis durante años. Necesitaba saber si alguien más había visto lo mismo, si estaba perdiendo la cabeza, o si esto era algún tipo de historia de la base que se había omitido en los registros oficiales. ¿Alguna vez has oído hablar de alguien que aparece bajo la lluvia?, le pregunté con cuidado, intentando sonar casual, aunque mi voz me traicionó con un temblor. El veterano me miró por un largo momento antes de responder. ¿Dónde lo viste? En el campo, al borde del área de entrenamiento, le dije, esperando que no me tomara por loco. Su rostro cambió, se oscureció. Parecía saber exactamente de qué estaba hablando. «Escucha, muchacho», dijo finalmente, en un tono bajo. «Esa no es una historia que quieras seguir. Pero si insistes en saber, hubo un soldado hace muchos años, en un entrenamiento en ese mismo lugar. Se perdió en una tormenta. Nadie lo encontró hasta que la lluvia cesó. Murió solo, atrapado en el barro. Algunos dicen que su espíritu todavía está allí, buscando algo, o tal vez a alguien». «¿Y por qué aparece solo cuando llueve?», pregunté, mi mente luchando por procesar la información. «Porque solo en la lluvia se perdió, y solo en la lluvia puede volver». Después de esa conversación, no pude dejar de pensar en lo que había escuchado. Intenté evitar salir al campo cuando llovía, pero no siempre era posible.
y cada vez que caían las gotas, lo veía. Sabía que él también me veía, aunque nunca me miraba directamente. Su presencia se sentía como una sombra constante. Un día, la tormenta fue particularmente fuerte. El viento rugía y la lluvia caía en diagonal, golpeando los edificios y las tiendas como si quisiera arrancarlos del suelo. Contra mi mejor juicio fui al campo. Tal vez porque necesitaba verlo una vez más, o tal vez porque quería enfrentar aquello que me había estado atormentando durante semanas. Cuando llegué, él estaba allí. Pero esta vez, algo era diferente. Estaba más cerca, y su figura era más nítida que nunca antes. El pánico me recorrió el cuerpo, pero no me detuve. Seguí avanzando hasta estar frente a él, y por primera vez sentí el aire pesado a su alrededor, como si el mismo espacio que ocupaba estuviera deformado. «¿Qué quieres?», grité, mi voz casi ahogada por la lluvia. No respondió. Solo me miró con esos ojos vacíos, y en ese momento supe que no era solo una aparición. Algo quería de mí. Algo que no podía entender. Sentí una presión en el pecho, como si su presencia estuviera empujando contra mí, robándome el aliento. «Déjame en paz», susurré, sabiendo que mis palabras eran inútiles. La tormenta rugió con más fuerza, y entonces, sin previo aviso, él desapareció una vez más. Me quedé solo, bajo la lluvia, temblando, y con el sonido del viento llenando mis oídos. Desde ese día, no he vuelto a verlo, pero cada vez que el cielo se oscurece y la lluvia comienza a caer, siento su presencia. En algún lugar, está esperando. No sé si espera que vuelva o si está buscando a alguien más. Solo sé que, en Fort Lewis, bajo la lluvia, hay algo que nunca debería haber sido visto. Y aunque el hombre ya no aparece, su recuerdo me acompaña, como una sombra en el borde de mi visión, siempre al acecho. Cuando llegué a la base militar en Fort Bragg, nunca pensé que encontraría algo más aterrador que el campo de batalla. Lo que experimenté allí, en ese pequeño barracón, sigue persiguiéndome, incluso ahora, años después de haber dejado el servicio. Pero no estoy aquí para hablar de las misiones, del miedo a morir o del caos del combate. No, lo que me mantiene despierto por las noches tiene poco que ver con balas o explosiones. Es algo mucho más oscuro, algo que no puedo olvidar, aunque lo intente. Era mi primera vez en Fort Bragg. Había pasado por otras bases antes, pero esta tenía una atmósfera diferente. Había algo opresivo en el aire. Nos instalaron en barracones viejos, estructuras que habían visto años de guerra, de soldados entrando y saliendo, dejando sus huellas en ese lugar. Yo estaba cansado, físicamente agotado de las maniobras, pero sobre todo mentalmente cansado. Todo en ese lugar parecía más pesado de lo normal, como si el tiempo se moviera más lento. Las literas en el barracón eran dobles, 2 niveles, una sobre otra, pero la mayoría de los hombres preferíamos dormir en las de abajo. La litera que me tocó estaba justo al lado de una que nadie había ocupado desde que llegué. Al principio no le presté mucha atención. Era solo un colchón vacío, nada más. Pero con el tiempo noté algo extraño. Cada noche, cuando me acostaba, esa litera parecía diferente. Parecía que algo o alguien se hundía en ella como si hubiera peso, aunque no había nadie. «Oye, ¿alguien ha notado algo raro en la litera de al lado?», pregunté un día mientras comíamos. «¿De qué hablas?». Uno de mis compañeros levantó la vista de su bandeja. «Nada, probablemente estoy cansado. A veces parece que hay alguien acostado ahí». Todos se rieron porque, claro, ¿cómo no hacerlo? Un soldado hablando de cosas que parecen en lugar de hechos concretos. Lo dejé pasar. Me dije a mí mismo que eran imaginaciones mías, el estrés jugando con mi mente. Pero la situación empeoró. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un crujido, como si alguien se estuviera moviendo en la litera vacía. Me di la vuelta para mirarla. Aunque el cuarto estaba oscuro, la luz que se filtraba desde el exterior era suficiente para ver que el colchón se hundía de nuevo, pero esta vez, de una manera más pronunciada. Mi piel se erizó. Sentí un frío que no provenía del clima. Respiré hondo y decidí ignorarlo. Cerré los ojos, convencido de que si no lo veía, no existía, pero no podía engañar a mi propia mente. El ruido seguía, leve pero constante,
como si alguien se estuviera acomodando en la litera vacía. De pronto, sentí una presencia, algo que me observaba. Abrí los ojos y lo vi. Una pequeña figura. Era un niño, o al menos parecía uno. Estaba sentado en la litera, con las piernas dobladas hacia su pecho, los brazos rodeándolas, mirando directamente hacia mí. No podía ver su rostro claramente, pero su silueta estaba allí, inmóvil. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y mi respiración se volvió errática. Me quedé congelado por unos segundos que parecieron eternos. Con un movimiento rápido, encendí la lámpara de mi mesilla. La luz llenó el espacio y el niño desapareció. No había nadie. La litera estaba vacía. Me senté en la cama, tratando de calmar mi respiración, diciéndome que solo había sido un sueño, una alucinación provocada por el cansancio. Al día siguiente no quise contarle a nadie lo que había visto. No quería que me tomaran por loco. Pero el recuerdo del niño seguía conmigo. Traté de evitar mirar hacia esa litera vacía, pero cada vez que entraba al barracón, mis ojos eran atraídos hacia ese rincón oscuro. Pasaron algunos días antes de que volviera a suceder. Esa noche, el barracón estaba en completo silencio. Los demás soldados ya estaban profundamente dormidos. Yo no podía dejar de pensar en lo que había visto. El miedo había comenzado a instalarse en mi mente, enraizándose más profundamente con cada minuto que pasaba. Entonces, lo escuché de nuevo. El crujido. Esta vez, no miré de inmediato. Temía lo que vería, pero la curiosidad, o tal vez el miedo, me obligó a girarme. Ahí estaba de nuevo. El niño. Esta vez estaba acostado en la litera, como si intentara dormir. Se veía más claramente. Tenía el cabello oscuro, revuelto, y llevaba puesta una especie de pijama vieja, raída. Sus ojos estaban cerrados, y su rostro parecía tranquilo, pero no en paz, sino más bien resignado, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable. «¿Quién eres?», murmuré en la oscuridad, sabiendo que no obtendría respuesta. El niño no se movió. Permaneció acostado en la litera, completamente inmóvil. De nuevo, encendí la luz, y como antes, desapareció al instante. A la mañana siguiente, no pude más. Me acerqué a uno de los superiores y le pregunté sobre la litera. Traté de sonar casual, pero seguramente algo en mi tono o expresión delató mi nerviosismo. ¿Ha habido alguien en esa litera últimamente?, el sargento me miró extrañado. No, esa litera ha estado vacía desde que llegamos aquí. ¿Por qué? No supe qué responder. Sabía que si le decía lo que había visto, no me tomaría en serio. Así que solo sacudí la cabeza y murmuré algo sobre curiosidad. Pero la curiosidad no era lo que me estaba carcomiendo. Era el miedo, el temor de que lo que había visto no fuera una simple alucinación. Esa noche, decidí que necesitaba respuestas. Me quedé despierto, observando la litera, esperando ver al niño de nuevo. Y no tardó en aparecer. Esta vez, lo vi más claramente que nunca. Parecía más sólido, como si fuera más real con cada encuentro. Sentí un nudo en el estómago mientras lo observaba, pero no me atreví a moverme. Esta vez no encendí la luz. Quería ver qué hacía. El niño se movió, lentamente como si le costara. Se incorporó en la litera, sus ojos seguían cerrados, pero sus movimientos eran más conscientes. Se sentó al borde de la cama, y por un momento pensé que iba a levantarse y caminar hacia mí. «¿Qué quieres?», susurré, mi voz temblando. No hubo respuesta. El niño abrió los ojos. Estaban vacíos, sin vida, pero me miraban directamente. Fue entonces cuando sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible estuviera apretándome, dificultando mi respiración. El miedo se convirtió en pánico, y en un impulso desesperado, encendí la luz de nuevo. El niño desapareció, pero la presión en mi pecho permaneció por unos segundos más, antes de que finalmente se aliviara. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en mi cama, mirando la litera vacía, esperando que algo más sucediera, pero no ocurrió nada más. Al amanecer, tomé una decisión. No podía seguir así. Necesitaba respuestas. Fui al archivo de la base, un lugar polvoriento y olvidado donde se guardaban los registros antiguos. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero algo me impulsaba a seguir. Después de unas horas de buscar, encontré lo que temía. Hace años, un niño pequeño,
hijo de un soldado que había vivido en esa misma base, había desaparecido en circunstancias misteriosas. Nadie supo qué le había pasado, y su cuerpo nunca fue encontrado. La idea de que ese niño, o al menos una parte de él, seguía atrapada en ese barracón, me heló la sangre. Sabía que había algo más en esa historia, algo que no podía explicar, pero no quería saber más. Lo único que tenía claro era que el niño seguía allí, en esa litera vacía. Después de esa noche, pedí que me trasladaran a otro barracón. No di explicaciones, solo insistí en que no podía seguir durmiendo allí. Por suerte, no hicieron demasiadas preguntas, pero incluso después de haber dejado ese lugar, el recuerdo de lo que vi me persigue. A veces, en la oscuridad de mi habitación, creo escuchar el crujido de una litera cercana hundiéndose, como si alguien o algo estuviera allí. Y sé que, aunque encienda la luz, esa sensación nunca desaparecerá del todo. Cuando pienso en todo lo que ocurrió, sigo sin poder entender cómo empezó todo. Era una base tranquila, aislada en medio de un bosque denso de Carolina del Norte. No era mi primer despliegue, pero sí el más extraño. La rutina era sencilla, los días repetitivos, lo típico en una instalación militar donde todo gira en torno a entrenamientos y guardias. Pese a la monotonía, uno encuentra formas de hacer que pase el tiempo. Algunos lo hacían con ejercicio, otros con bromas pesadas, pero yo siempre preferí mantener la cabeza ocupada con un libro o música. Hasta esa noche, compartía la barraca con un tipo al que había conocido hacía poco. Era un buen compañero, un tipo callado, que hacía bien su trabajo y no se metía en problemas. No hablábamos mucho, lo necesario para mantener la camaradería, pero nunca nada más profundo. Parecía que ambos estábamos conformes con eso. Entonces, una noche, todo cambió. No era raro escuchar a alguien hablar dormido, ya había pasado antes, pero esto era diferente. Aquella noche me desperté de golpe, algo me había inquietado, como si una voz lejana hubiese irrumpido en mis sueños. Al principio pensé que seguía soñando, pero pronto me di cuenta de que no estaba solo en esa vigilia silenciosa. Giré la cabeza hacia la cama de mi compañero, y lo escuché murmurando algo, suave, casi como un susurro. Presté atención y escuché palabras que al principio no tenían mucho sentido, hasta que reconocí un nombre: Miller. Era el nombre de uno de los soldados que había muerto en una misión meses atrás. Lo recuerdo bien porque lo conocía. Me quedé helado en mi cama, sin moverme, escuchando mientras mi compañero seguía susurrando nombres, uno tras otro, hasta que todo se detuvo abruptamente y el silencio se hizo tan espeso que podía sentirlo. Mi primer pensamiento fue que estaba soñando, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no lo estaba. Al día siguiente, no mencioné nada. ¿Qué iba a decir? Que mi compañero estaba hablando de muertos mientras dormía. Pasaron unos días y traté de olvidar lo sucedido, achacándolo al cansancio o a los nervios. Pero entonces volvió a suceder. Otra noche, otro murmullo. Esta vez los nombres eran diferentes, pero seguían siendo nombres de soldados que ya no estaban con nosotros. Ahora lo escuchaba claramente. Estaba nombrando a soldados fallecidos en combate, algunos de los cuales ni siquiera pertenecían a nuestro pelotón, pero cuyos nombres eran conocidos en toda la base. La curiosidad, o tal vez el miedo, me impulsó a preguntar. «Anoche hablaste dormido», le dije mientras nos preparábamos para el entrenamiento. Lo miré, esperando que lo tomara a broma o dijera algo trivial. «¿Ah, sí? No lo recuerdo», respondió mientras ajustaba su equipo, como si nada. No parecía preocupado, ni remotamente consciente de lo que estaba haciendo. Pero yo sabía que había algo más, algo que no estaba bien. A partir de ahí, empecé a prestar más atención. Todas las noches lo mismo. Mi compañero susurraba nombres en la oscuridad, con los ojos cerrados, inmóvil, pero los nombres salían de su boca como si estuviera en algún trance. Nombres de soldados muertos, algunos conocidos, otros menos. Y luego, una noche, sucedió algo peor. No solo susurraba los nombres, empezó a hablar de ellos como si estuvieran en la habitación, como si estuviera teniendo una conversación con alguien que yo no podía ver. «Están aquí», murmuraba. «Están esperando». Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. Sentía que el aire en la habitación se volvía denso, casi imposible de respirar. Me convencí de que esto no era una simple casualidad.
Había algo más oscuro detrás de todo esto, algo que no quería admitir. Decidí contarle a otro compañero, alguien en quien confiaba, un tipo con los pies en la tierra. «Escucha», le dije una mañana mientras tomábamos café. «No sé si me estoy volviendo loco, pero mi compañero está hablando de soldados muertos mientras duerme». Mi amigo frunció el ceño, claramente escéptico. «Eso suena a tonterías. Seguro es el estrés. Ya sabes cómo es esto». No lo culpo por no creerme. Incluso yo tenía problemas para aceptar lo que estaba pasando, pero la situación continuaba escalando. Las noches se hicieron insoportables, no solo por los susurros. Comencé a sentir algo en la barraca como si no estuviéramos solos. El ambiente era pesado, cargado de una tensión invisible, como si alguien, o algo, estuviera observando. No podía dormir bien, siempre con un ojo abierto, esperando escuchar el próximo nombre. Una noche, lo que me aterrorizó de verdad no fueron solo los susurros. Fue cuando los nombres empezaron a resonar en el cuartel entero. Me desperté, como de costumbre, escuchando a mi compañero murmurar. Pero esta vez no era solo él. Los mismos nombres comenzaron a escucharse por todo el edificio. Al principio pensé que estaba alucinando, pero no. Los demás también lo escuchaban. Salí de mi cama y caminé por el pasillo. Los susurros estaban en todas partes. Cada rincón parecía susurrar los nombres de los caídos, como si las paredes estuvieran repitiéndolos en un eco eterno. Sentí una oleada de frío recorrer mi cuerpo. No podía ser real. A la mañana siguiente, se corrió el rumor de que algo extraño había sucedido durante la noche. Algunos de los hombres estaban pálidos, otros parecían molestos. Nadie quería admitir que lo habían escuchado, pero yo lo sabía. Todos lo habían oído. Los susurros, los nombres, la sensación de que no estábamos solos. Esa noche fue la peor. Mi compañero empezó a gritar. No fue un grito cualquiera, sino un alarido de terror. Salté de mi cama y lo vi sentado, con los ojos abiertos de par en par, como si estuviera viendo algo horrible frente a él. Intenté sacudirlo para despertarlo, pero seguía atrapado en ese estado, gritando los nombres de los muertos. Su mirada no se apartaba de un punto fijo en la habitación, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Finalmente, se detuvo. Cayó sobre su cama, exhausto, como si todo su cuerpo hubiera sido drenado de energía. Me quedé a su lado, sin saber qué hacer, temblando. Estaba claro que algo, o alguien, lo estaba atormentando. Pero lo peor vino cuando, al salir de la habitación, vi las sombras. Sombras que no eran nuestras, moviéndose a lo largo de las paredes, como figuras observando desde las esquinas. Sombras que no tenían sentido en la penumbra del cuartel, pero que estaban allí, inmóviles. Había llegado a un punto en el que ya no podía seguir ignorando lo que sucedía. Los susurros, las sombras, los nombres. Algo maligno se había apoderado de ese lugar. Traté de hablar con un superior, pero me miró como si estuviera loco. Me dijo que necesitaba descanso, que tal vez estaba demasiado estresado. Pero no era el estrés lo que me estaba afectando. Lo sabía. Y mi compañero, aunque no lo decía en voz alta, también lo sabía. Al final, decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo así. Esa misma noche, mientras mi compañero dormía, me acerqué a su cama y lo observé detenidamente. Su respiración era tranquila, pero sabía que en cualquier momento empezaría de nuevo. No estaba seguro de lo que esperaba, pero necesitaba respuestas. Me senté en la oscuridad, esperando, y entonces lo escuché. Esta vez no eran solo susurros. Las voces eran más fuertes, más claras. «Nos estás llamando», decían. «Nos estás trayendo de vuelta». Mi piel se erizó, y mi corazón empezó a latir con fuerza. Intenté despertarlo, sacudirlo, pero sus palabras seguían fluyendo como un río imparable. Entonces, lo vi. En la penumbra, frente a mí, una figura se materializó. Era apenas una sombra, pero su forma era inconfundible. Era un soldado, con el uniforme desgastado y el rostro pálido, como si hubiera estado enterrado por mucho tiempo. No estaba solo. Detrás de él, otros más se acercaban, todos con miradas vacías, pero fijas en mí. Sentí que el aire me abandonaba, como si todo mi cuerpo se paralizara. Las figuras se detuvieron mirándome en silencio. «Nos estás llamando», repetían. Esta vez sus voces eran casi humanas, pero llenas de dolor. No sé cómo logré moverme, pero corrí. Salí de la barraca y me encontré fuera,
jadeando bajo el cielo nocturno. No podía quedarme allí. No podía volver. Al día siguiente me trasladaron a otra base. Nunca supe qué fue de mi compañero, ni quise preguntar. Pero aún hoy, cuando cierro los ojos por la noche, puedo escuchar los susurros, los nombres de los caídos, llamándome desde algún lugar oscuro y olvidado. Quizás nunca se detendrán. Recuerdo que cuando llegué a la base, al norte de California, me impresionó lo solitaria que parecía por las noches. Al principio no me molestaba. Disfrutaba el silencio. Tenía tiempo para pensar, despejar la mente y reflexionar sobre lo que haría cuando terminara mi tiempo en servicio. Siempre me gustó imaginarme lejos de ahí, con una vida tranquila. Pero todo cambió una noche, cuando me asignaron una guardia cerca de una vieja cabina telefónica que ya nadie usaba. Era una de esas cabinas antiguas, olvidadas, que permanecen en pie más por descuido que por necesidad. Quedaba cerca de la entrada de la base, justo al borde de la carretera que cruzaba hacia el interior del bosque. Las luces apenas funcionaban, y el teléfono dentro estaba desconectado hacía años. Había oído rumores entre los soldados sobre cosas raras que ocurrían en la base, pero lo tomaba a broma. Sabes cómo son los soldados, inventan historias para matar el aburrimiento. Aquella noche, el aire estaba denso, más frío de lo normal. El viento soplaba, y aunque era otoño, se sentía como si el invierno se hubiera adelantado. Mi turno comenzó a las 10, y como de costumbre, me preparé para una larga y aburrida noche. Me asignaron la patrulla cerca de la entrada, lo que significaba que la cabina quedaba en mi ruta. Nunca me había fijado mucho en ella hasta ese momento, pero esa noche fue diferente. Era cerca de la medianoche cuando lo escuché por primera vez. Un llanto suave, casi imperceptible, como el de una mujer. Me detuve en seco, pensando que lo había imaginado. Pero ahí estaba de nuevo, un sonido bajo, triste, como si viniera de alguien perdido. Miré alrededor y no había nadie más. La base estaba casi desierta a esas horas, y lo único visible era la cabina, iluminada tenuemente por una luz parpadeante. No podía ser, pero el sonido parecía provenir de allí. Me acerqué lentamente. Cada paso que daba, el llanto parecía hacerse más fuerte. Me detuve a unos metros de la cabina, y el sonido cesó abruptamente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Abrí la puerta de la cabina, y como esperaba, no había nadie dentro. Todo estaba en orden, o al menos tan en orden como podía estar en un lugar tan abandonado. Solo quedaba ese viejo teléfono desconectado y el silencio pesado de la noche. Volví a mi patrulla, inquieto. Algo no estaba bien, pero no dije nada. ¿Quién me iba a creer? Sin embargo, no fue la única vez. A la noche siguiente, durante mi guardia, el mismo llanto volvió a sonar. Esta vez estaba más claro, más cercano. No pude evitarlo. Me acerqué de nuevo a la cabina, pero al igual que la noche anterior, el sonido se detuvo justo antes de que llegara. Era como si alguien supiera que me acercaba y callara deliberadamente. Esa vez lo mencioné a uno de los chicos del escuadrón. Mientras fumábamos un cigarrillo fuera del cuartel, le conté sobre el llanto. ¿La cabina? Sí, eso pasa de vez en cuando, me dijo con una risa nerviosa. Hay historias, pero es mejor no meterse con eso. Le pregunté qué quería decir con historias, y me habló de una mujer que, según decían, había muerto cerca de la base hace años. Algunos dicen que era esposa de un soldado, que venía a llamarlo desde esa cabina, pero él nunca contestó. Se suicidó antes de que pudiera llegar a ella, me explicó. No creí mucho en lo que me decía, pero algo en su tono me hizo pensar que no era el único que había oído el llanto. A pesar de sus advertencias, no pude dejar de pensar en esa mujer. ¿Era una historia inventada? ¿O realmente había algo ahí? Las noches siguientes, traté de evitar la cabina, pero no podía. El llanto seguía, y cada vez era más perturbador. Una noche, decidí enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. No podía soportar más la incertidumbre. Me acerqué a la cabina decidido a encontrar una explicación. El llanto estaba ahí, tan claro como nunca. Esta vez no se detuvo cuando me acerqué. Abrí la puerta de golpe, esperando algo. Pero de nuevo no había nadie. El teléfono colgaba, inerte, y el llanto se desvaneció en el aire.
Me quedé ahí, en silencio, esperando a que algo ocurriera. No pasó nada, pero justo cuando me iba a dar la vuelta, el teléfono sonó. El sonido me hizo saltar. Sabía que estaba desconectado. Lo había comprobado yo mismo. Aún así, el timbre resonaba en la noche como un eco de algo que no pertenecía a este mundo. Dudé un segundo antes de levantar el auricular. ¿Hola?, dije con la voz temblorosa. No hubo respuesta, solo un silencio opresivo del otro lado de la línea. Pero entonces, lo escuché. El mismo llanto, esta vez más cercano, más íntimo, como si estuviera justo al otro lado del teléfono. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quién eres?, pregunté, pero no hubo respuesta. Solo el llanto, ese sonido desesperado que parecía atravesar el teléfono, la cabina y todo a mi alrededor. Colgué de golpe, con las manos temblorosas. Algo estaba muy mal y no sabía qué hacer. Decidí reportarlo a mi superior, pero como era de esperarse, me miró como si estuviera loco. «Es solo tu imaginación», me dijo. «Esa cabina ha estado ahí por décadas. Nadie la usa. No te preocupes por eso». Pero yo sabía que algo no estaba bien. No era solo mi imaginación, no podía ser. Durante las siguientes noches el llanto continuó, cada vez más insistente. Empecé a notar cambios en la base también. Algunos de los soldados comenzaron a enfermarse y otros reportaron pesadillas recurrentes. Me pregunté si todo estaba relacionado con la cabina. No lo mencioné a nadie más. Empezaba a sentir que, de alguna manera, estaba siendo observado. Una noche, cuando el llanto se hizo insoportable, decidí hacer algo que no había intentado antes. En lugar de abrir la puerta de la cabina o levantar el teléfono, hablé en voz alta. «¿Qué quieres?», grité al aire. El llanto cesó de inmediato. El silencio que siguió fue tan denso que sentí que me ahogaba. Pero entonces, una voz baja y casi susurrada respondió. «Él nunca volvió». No supe qué hacer con eso. «¿Quién?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer la respuesta. La voz no volvió a hablar, pero algo en el aire había cambiado. Sabía que no estaba solo. Las noches siguientes fueron peores. El llanto no solo sonaba desde la cabina, sino que lo escuchaba por toda la base, como si la mujer estuviera vagando, buscando algo que nunca encontraría. Los rumores comenzaron a correr entre los soldados. Algunos decían que habían visto una figura femenina caminando cerca de la cabina, pero cuando intentaban acercarse, desaparecía. Yo la vi una vez, o al menos eso creo. Fue una noche particularmente oscura, sin luna. Estaba patrullando cerca de la cabina cuando la vi de pie a lo lejos, justo en la entrada de la base. Llevaba un vestido blanco, su cabello negro caía sobre su rostro. Sabía que no debía acercarme, pero no pude evitarlo. Cuando llegué a la cabina ya no estaba. Solo quedaba la puerta abierta y el teléfono descolgado, colgando como una invitación a otro mundo. A partir de ese momento, todo cambió. Sabía que estaba jugando con algo que no comprendía, y la sensación de ser observado nunca me dejó. Al final, pedí ser transferido a otra base, lejos de allí. No lo mencioné en mi solicitud, pero creo que mis superiores lo sabían. No fui el primero en hacerlo. Ahora, cuando pienso en aquellos días, me doy cuenta de que hay cosas en este mundo que simplemente no tienen explicación. Esa mujer, su llanto, la cabina, todo sigue siendo un misterio para mí. Pero cada vez que escucho el viento en una noche tranquila, a veces, solo a veces, creo oír un eco lejano de ese llanto. Y me pregunto si, en algún lugar, ella sigue esperando a alguien que nunca volverá. Todo comenzó en Fort Carson, una base militar en Colorado, donde estuve destinado durante casi 2 años. No voy a decir que fue el peor tiempo de mi vida, pero tampoco fue fácil. La rutina de entrenamiento, las misiones, las guardias, eran parte del día a día, y te acostumbras rápido. Pero hubo algo que me sacó de esa rutina, algo que aún no puedo explicar. Yo siempre he sido un tipo reservado, enfocado en cumplir con mis deberes. No soy de los que socializan mucho fuera del trabajo, pero en el ejército no puedes evitar formar lazos con los que te rodean. Con el paso del tiempo, las amistades se vuelven inevitables, y más aún con los compañeros de escuadrón. Había uno en particular, un tipo que se mantenía en un segundo plano, al que todos llamaban el soldado frío. No lo llamaban así por su personalidad, no.
Era un apodo que se ganó porque, literalmente, siempre tenía frío. No importaba si estábamos en medio del calor del verano o resguardados en el calor del barracón en invierno, él siempre llevaba su chaqueta de combate y se encogía como si estuviera bajo una tormenta de nieve. Al principio no le prestaba mucha atención a eso. Todos tenemos nuestras rarezas, pero las cosas comenzaron a volverse extrañas. Una noche, después de un largo día de entrenamiento, estábamos todos en el barracón. El clima afuera estaba fresco, pero nada que te hiciera desear más que una manta ligera. Sin embargo, ahí estaba él, sentado en su litera, envuelto en su chaqueta y con las manos metidas en los bolsillos. Me acerqué a él, no porque quisiera entablar una conversación, sino porque mi litera estaba justo al lado de la suya. Mientras me cambiaba de ropa, noté que él temblaba. No era un simple escalofrío. Sus dientes castañeteaban y su piel tenía un tono pálido que no podía ignorar. ¿Todo bien?, pregunté, tratando de sonar casual. Me miró de reojo, y aunque su rostro parecía tranquilo, había algo en sus ojos, una especie de vacío que me incomodó. «Sí, todo bien», respondió con voz temblorosa. «Solo hace frío». Miré a mi alrededor. Ninguno de los otros soldados parecía sentir lo mismo. De hecho, algunos hasta se quejaban del calor, y más de uno tenía la camisa remangada. «¿Frío?», repetí, mirándolo más de cerca. «Aquí no hace frío». Él no respondió, solo se encogió más en su chaqueta y desvió la mirada. No le di más vueltas en ese momento, pero algo en esa escena se quedó en mi mente. Con el pasar de los días, las cosas comenzaron a empeorar. El soldado frío evitaba más y más a la gente, y sus temblores parecían volverse constantes. Ya no lo veía comiendo en el comedor, y cuando pasaba por las duchas, siempre estaba solo, como si no quisiera que nadie lo viera. Una noche, después de regresar de una misión de entrenamiento, todo se volvió más real, más tangible. Era tarde, y la mayoría de los hombres ya estaban dormidos. Yo no podía conciliar el sueño, algo me tenía inquieto, así que me levanté para caminar un poco. El pasillo del barracón estaba en penumbra, apenas iluminado por una tenue luz roja de emergencia. Caminé hacia la pequeña cocina que teníamos en la parte trasera, buscando algo que me ayudara a relajarme. Al pasar por la litera del soldado frío, escuché algo. Era un susurro, algo que, en medio del silencio, me hizo detenerme. Parecía su voz, hablando en un tono bajo, casi como si le hablara a alguien. Pero estaba solo. Me acerqué con cautela, y fue entonces cuando lo vi. Estaba sentado en su litera, pero no como lo había visto antes. Estaba completamente quieto, con la mirada fija en el suelo. Lo que me detuvo en seco no fue su postura, sino su piel. Su rostro tenía un color azul pálido, casi translúcido, y el vapor de su respiración era visible en el aire, como si estuviera en el medio de una tormenta de nieve. Pero el aire a su alrededor no era frío, era helado. «¿Estás bien?», pregunté en voz baja, pero no respondió. Me acerqué un poco más y, sin pensarlo, extendí la mano para tocar su hombro. Apenas mis dedos rozaron su piel, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Estaba helado, como si hubiera tocado un cadáver. Retrocedí de inmediato, el miedo empezaba a tomar control de mí. Él levantó la vista, sus ojos vidriosos me miraron, y algo en su expresión me hizo sentir un pánico que no había experimentado antes. No era solo frío lo que sentía, era una ausencia de vida, como si el soldado frente a mí ya no estuviera entre los vivos. Intenté mantener la compostura y volví a mi litera, incapaz de dormir el resto de la noche. Las cosas solo empeoraron a partir de ahí. Empezamos a notar que el soldado frío estaba desapareciendo. No físicamente, pero era como si se estuviera desvaneciendo de la realidad. Nadie hablaba mucho de él, y los pocos que lo hacían, lo mencionaban en susurros, como si temieran que algo los escuchara. A veces, lo veíamos vagando por la base en la noche, caminando solo por los pasillos vacíos o mirando hacia la nada. No comía con nosotros, no hablaba. Solo existía en ese frío inhumano que parecía seguirlo a todas partes. Una noche, mientras estábamos en una misión nocturna, ocurrió lo inevitable. Nos habíamos desplegado en una zona boscosa cerca de la base para una operación de entrenamiento. Era una noche sin luna, y la oscuridad lo cubría todo. Avanzábamos en silencio, manteniendo nuestras posiciones y siguiendo las órdenes al pie de la letra. De repente,
Lo sentí. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo por el frío nocturno. Había algo más. Escuché un murmullo detrás de mí. Cuando me giré, lo vi. Ahí estaba, el soldado frío, caminando en medio de los árboles, solo. Parecía estar en trance, avanzando sin rumbo fijo. Quise gritarle que volviera, que no se separara del grupo. Pero algo en mí me detuvo. No sé si fue miedo o algo más profundo. Pero lo seguí, asegurándome de mantener una distancia. Lo vi detenerse en un claro, bajo la luz tenue de las estrellas. Se quedó ahí, inmóvil, y luego, como si algo lo arrastrara desde dentro, cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, como si el frío lo estuviera consumiendo desde adentro. Me acerqué con el corazón latiéndome en los oídos. «¿Qué demonios te pasa?», le grité, aunque sabía que las palabras no tendrían efecto. Cuando me acerqué lo suficiente, lo vi más claro que nunca. No era solo frío lo que lo envolvía, era algo más oscuro, algo que no podía comprender. Una sombra, como una niebla oscura, lo rodeaba, y cuando intenté tocarlo de nuevo, fue como si mi mano atravesara el vacío. No había calor, no había vida. De repente, sus ojos se abrieron de par en par, pero no me miraban a mí. Miraban más allá, hacia algo que yo no podía ver. Y entonces, en un susurro apenas audible, dijo algo que me congeló la sangre. «No puedo volver». Y en ese momento desapareció, no en el sentido literal. Su cuerpo seguía ahí, pero era como si ya no estuviera presente. Su piel se volvió de un azul más profundo, y su respiración se detuvo. Intenté sacudirlo, pero no reaccionaba. Estaba muerto, o al menos eso parecía. Pero aún así, su cuerpo permanecía frío, más frío que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Regresé corriendo al campamento, pero no pude explicarle a nadie lo que había visto. Al día siguiente, cuando el equipo de búsqueda fue a buscar su cuerpo, no encontraron nada. Era como si nunca hubiera existido. Desde entonces, he tenido pesadillas con esa noche. Cada vez que cierro los ojos, lo veo ahí, temblando, atrapado en un frío que nunca lo dejará ir. Nadie más parece recordarlo, como si nunca hubiera estado con nosotros. Pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí. El soldado frío no estaba muerto, no en el sentido tradicional. Algo lo había atrapado, algo oscuro y antiguo. Y lo peor de todo es que siento que eso sigue aquí. No lo veo, pero el aire alrededor se siente más frío cada día. Y ahora, algunas noches, cuando estoy solo en la oscuridad, siento ese mismo escalofrío en el aire. Como si algo estuviera esperando, al acecho, para arrastrarme a ese frío eterno del que nadie puede escapar.